La tarde del 2 de abril del 2013 no fue una más. A decir verdad, dudo que esa fecha pase desapercibida para algún argentino. En aquel entonces, el aniversario por Malvinas no era más que un día de reflexión, de debate en mi círculo más próximo o de compartir algún enlace o imagen por la web. De cualquier forma, no era esa la razón por la que me encontraba entrando a la Casa Cultural. Había pasado varias veces por su frente, pero nunca con la convicción necesaria como para ingresar. Informándome de sus actividades por fuentes externas, viéndome cada vez más interesado en ella, decidí tomar valor, lo que es el coraje en nuestros tiempos, y enviarle un mensaje a su página de Facebook. Días después, a fines de marzo, obtuve respuesta. Una de sus militantes, Florencia, su nombre lo supe después, me invitaba a pasar a tomar unos mates y debatir con sus compañeros. Acepté encantado, aunque anteriormente sentía la necesidad de una razón más formal, de un pretexto para ingresar a aquel lugar que, por la entidad que le había dado, se estaba convirtiendo en una suerte de templo para mí. Lamentablemente, la excusa llegó de la peor manera. Un terrible temporal, materializado en niveles de lluvia nunca antes visto, asoló a gran parte de la provincia de Buenos Aires y en la Casa Cultural, ubicada en pleno centro de San Martín, se estaban juntando donaciones para llevar a quién sabe cuántos lugares. Todavía puedo verme atravesando aquellas puertas amarillas con 2 bolsas llenas de ropa y con muchísima timidez. La primera persona que divisé fue Florencia, quien recordaba haberme hablado vía Facebook y que se encontraba acomodando las inmensas pilas de donaciones que, de tantas que eran, no permitían ver el piso. Sentada a la mesa se encontraba una señora, a mis ojos de mucha más edad de la que en realidad tenía, tomando mate, fumando y leyendo algunos diarios. Debo admitir que, por un lado, me llamó positivamente la atención encontrarla allí. En aquel entonces, ingenuamente pensaba que la militancia era una actividad sub-40 y por otro, me generó una enorme curiosidad. ¿Querés un mate? Con esta simple frase aplacó mis nervios y rompió con el silencio, a mi entender incómodo, que se había generado tras entregar la flor las donaciones. Por suerte, era dulce. No podía encontrar un tema de conversación, más allá de las trivialidades clásicas, lo que me puso un poco nervioso. Afortunadamente llegó el Pela, un personaje en particular, de poco cabello, estatura en promedio, hincha de boca y peronista, como todos allí. Con solo intercambiar 4 o 5 frases con Gonzalo, tal su verdadero nombre, pude notar que era un pibe honesto y que, si bien cascarrabias, no tenía ningún complejo en mostrarse tal cual era, lo que me pareció grandioso. Sin darnos cuenta, estuvimos hablando casi 1 hora y media sobre infinidad de temas. Teníamos gustos parecidos, entre todos los tópicos por los que fuimos pasando, hubo uno que capturó mi atención y en el que sigo pensando hasta el día de hoy. Elena, la negra, la mujer con la que momentos atrás había compartido unos mates. En particular, hubo una afirmación del Pela que quedó grabada para siempre en mi memoria. Fue Monto. ¿Montonera? No, no podía ser. No entraba en mi cabeza que la señora que estaba fumando y leyendo en el comedor hubiese sido guerrillera, que hubiese resistido a la dictadura. Simplemente no cuajaba. Volví a mi casa con 1000 meditaciones inconclusas. A la semana comencé a militar, lo que me llevó a pasar mucho tiempo en la Casa Cultural y, consecuentemente, a haber seguido a la negra, quien parecía vivir allí. Si bien yo no me animaba a hablarle mucho, sin más razón que el respeto que me había autoimpuesto hacia ella, en poco tiempo me encontraba entrañablemente deslumbrado por su mera presencia y por lo que los otros compañeros, entre ellos Cristian, su hijo, me contaban sobre su infatigable militancia. Para ese entonces, mitades de mayo, yo solo sabía que vivía en Libertador, un humildísimo asentamiento cercano a Loma Hermosa, y que participaba activamente en la Comisión de Derechos Humanos del General San Martín, donde seguía de cerca los diferentes juicios por lesa humanidad que se llevan adelante, tanto en el distrito como en los aledaños. De igual manera, y aunque pueda parecer una nimiedad, lo que más respetaba de Elena, aunque creo que nunca la llamé así, era su labor de amalgama, lo que noté de inmediato. Cada vez que se presentaba una discusión, casi siempre de índole personal, era ella quien tomaba la posta e invitaba a los implicados a separar las cuestiones amorosas de lo netamente militante, poniéndole paños fríos al conflicto. A lo lejos se notaba que tenía cancha en lo que respectaba a mantener un grupo unido. Hay otras 2 situaciones que me vienen inmediatamente a la cabeza cuando pienso en ella. En primer lugar, su puntualidad, lo que no hacía más que mostrar que no existía ningún beneficio para con ella. Es más, si uno la trataba con deferencia, lo más probable es que hubiera recibido una puteada como respuesta y un dejate de joder. La segunda tiene que ver con 3 detalles que, de solo recordar, me generan una inmensa ternura. Siempre estaba cebando mate, fumando y haciendo anotaciones en su cuaderno multicolor. Quizás el sentimiento me invadía porque irradiaba algo similar a lo que yo suponía que debía hacerle sentir a uno su abuela, situación que nunca pude experimentar y que sirve para entender la cercanía que sentía para con ella. A fines de mayo, por mera casualidad, pregunté a David, nuestro referente, por la cuestión de medios. Esto es, si la agrupación tenía actividad gráfica o participación en algún programa radial. Me sorprendí gratamente al enterarme que, los días sábados, 2 compañeros llevaban adelante un grito de corazón por la comunitaria Nueva Generación. ¿Quiénes eran los compas en cuestión? Alan y la negra. Hizo que los 3 nos uniéramos mucho, que generáramos un vínculo fuerte, distinto al que existía con los demás compañeros. Lo que más me alegraba era que ya no sentía vergüenza de hablar con Elena, de bromear con ella y por sobre todas las cosas de aprender.
Para ser sinceros, la radio comenzó a ganar un lugar importante no solo en mi agencia, sino también en mi corazón. Paralelamente, la vida militante tenía y tiene otras aristas de importancia. Pocas de ellas resultan más entretenidas que los cines debate. Son un espacio en el que se entrecruzan la magia de los largometrajes y lo interesante del intercambio de ideas. Entre la cercanía de la fecha y la cercanía geográfica del lugar donde acaecieron los fusilamientos, la elección se caía de Maduro. Operación Masacre, dirigida por Cedrón, basada en el libro de Walsh. Aquel viernes mis expectativas se veían incrementadas por el hecho de que no había visto previamente la película. Al llegar a la Casa Cultural me llamó la atención, por un lado, la inusual cantidad de gente que se había acercado y por el otro el ambiente, cargado de emoción, que no tenía similitud alguna con el de proyecciones anteriores, sin importar de qué película se tratase. Fue complicado procesar toda la información que recibí durante aquella velada. Perplejo de ser la palabra que mejor define el estado en el que me encontraba, tras enterarme que Elena, de apellido Carranza, era hija de Nicolás, militante ferroviario fusilado junto a sus compañeros en los basurales de Suárez el 9 de junio del 56 por resistir a la autollamada Revolución Libertadora. No menos revelador fue enterarme del secuestro que sufrió la negra ese mismo día, teniendo solo 9 años. Atino a creer que después de esa noche pude comprender a Elena. Llevaba en su sangre un legado de lucha, de resistencia y de revolución al que no dudó en asumir como propio, continuando con el camino que su padre, a pesar de su propia partida, supo mostrarle. Son decisiones que no tienen explicación racional. Uno simplemente la siente o no, y vaya si la negra la sintió. Lo más increíble era que nunca fue necesario que ella dijera nada de esto. Todo estaba en el aire, en lo que se compartía con ella, fuera un mate, una charla o un programa de radio. La fecha prevista para las primarias se acercaba y conforme a ello nuestra militancia fue intensificándose. Volantes, vecinos, caminatas y pegatinas fueron el común denominador de aquellas jornadas, cargadas de cada vez más tensión al ir enterándonos de que la posibilidad de la victoria se nos escurría voto a voto. Lógicamente la labor en la radio no estuvo ajena al marco electoral. Para ese entonces con Alan nos habíamos acostumbrado a hacer el programa por nuestra cuenta, ya que las ausencias de la negra eran reiteradas y cada vez más frecuentes. Si bien se acercaba a los sábados, la voz solo le permitía hacer la presentación del equipo y quizás aguantar un bloque, pero lo cierto es que la mayoría de las veces ni al aire podía salir. Más allá de que anímicamente estaba igual que siempre, físicamente se le notaba un tanto disminuida y con una tos que no la dejaba en paz. La derrota de agosto fue catastrófica. Los ánimos estaban por el suelo y para colmo la salud de Elena no solo no mejoraba, sino que se deterioraba a grandes pasos. Un sábado, estando en la radio, me pareció escuchar que la negra tenía EPOC. Entre la vorágine de los exámenes y la de la nueva campaña que se acercaba, ni tiempo tuve de caer en la cuenta de lo que eso significaba. Recuerdo estar en mi casa, a punto de salir para acompañar a mi madre y mi hermano a una charla, cuando recibo una llamada de Alan al celular. Inmediatamente asumí que era por la negra. Debo aceptar que dudé en atender, por el miedo a recibir una noticia que no estaba preparado para procesar, más allá de que la muerte no era algo nuevo para mí. Alan, ¿pasó algo con la negra? Está mal, che, está internada y con David y algunos compañeros pensábamos ir a verla. Ese día fue particularmente complicado. Mi vieja me convenció de acercarme y tener una oportunidad más de verla, por más deteriorado que fuera su estado. David me levantó en el centro de San Martín. En el auto íbamos Alan, Flor, el Pela, a quien recogimos en General Paz. Una vez en la clínica, ubicada en Boulogne, nos encontramos con Diego, Cristian y los hermanos de la negra. De a grupos de 2 pudimos ingresar en la habitación. Entramos con Alan y lo cierto es que Elena estaba de muy buen humor y muy feliz de vernos. Hablamos de la comida, de la radio y de lo enojada que estaba con los médicos por no dejarla fumar. Fue una linda última reunión. No recuerdo bien si me enteré el mismo día o el sábado temprano en la radio. Lo cierto es que la negra fallece el viernes 25 de octubre. El programa se transformó en un pequeño homenaje en el que los oyentes, en muchos casos amigos, participaron contando sus experiencias con ella, siempre con alegría, como había que recordarla. Lo que me dejó marcado de ella, en la clínica nos manifestó Alan y a mí su voluntad de votar la semana siguiente. Creo que era eso por lo que había militado y resistido tanto. Su generación peleó y murió por eso, por la democracia.